Dios le bendiga a todos los hermanos en este día, gloria a Dios. Seguimos glorificando al Todopoderoso por su hermosa bendición. Estamos viendo un panorama general de la Biblia. Estamos, gloria al Señor, para explicar qué consiste cada libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Así que esperamos que usted se motive a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ver acerca de los libros históricos. Recuerde que estamos en panorama bíblico. Libros históricos del Nuevo Testamento. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Todo eso tiene que ver con relatos históricos. Gloria al Señor. Primero en la parte del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Casi la mitad del Nuevo Testamento consiste en 4 relatos de la vida de Jesús y las buenas nuevas que éste trajo, o sea, nuestro Salvador, al mundo. Cada uno de estos 4 libros o evangelios tiene un enfoque diferente y un destinatario diferente. Tomado en su conjunto, presenta un cuadro completo de la vida y enseñanza de nuestro Salvador. Aproximadamente un tercio de sus páginas describen lo sucedido en la última semana de nuestro Salvador en la tierra, incluyendo su crucifixión y su resurrección. Hechos continúa esta historia abarcando el periodo que sigue la partida de Jesús hacia el cielo y luego de la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a dar una pequeña explicación de qué consiste cada libro. Mateo, escrito para lectores judíos. Ojo, para lectores judíos. Este evangelio vincula el Nuevo Testamento con el Antiguo. Presenta a Jesús con el Mesías, como el Mesías, nuestro Salvador, el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Mateo enfatiza la autoridad y el poder de Jesús. Recuerde eso. Para lectores judíos y prácticamente este evangelio vincula el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Para presentar a nuestro Salvador Jesús como el Salvador, el Mesías. El Evangelio de Marcos. Y probablemente que Marcos haya tenido en mente a pragmáticos lectores romanos. Su Evangelio enfatiza la acción y presenta este relato directo y conciso a la obra de Jesús en la tierra. Entonces vemos claramente que el Evangelio de Marcos va directamente a lectores romanos. Lucas, aparte de ser médico, Lucas era también un buen escritor. Su evangelio aporta muchos detalles de interés humano, especialmente el que tiene que ver con el trato de Jesús para con los pobres y los necesitados. El libro de Lucas se caracteriza por su tono gozoso. Bendito sea la gloria de Dios. Juan tiene un estilo diferente, más mediativo que el de los otros evangelios. Su autor escoge 7 señales que muestran a Jesús como el Hijo de Dios. 7 señales como Hijo de Dios. Y entretejió todos los demás alrededor de dicha enseñanza para subrayar esta verdad. Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta qué pasó con los seguidores de Jesús después que nuestro Salvador los dejara. Pedro y Pablo pronto se distinguen como líder de la iglesia y que rápidamente se va diseminando por el mundo. Bendito sea el Señor. Las cartas. Vamos a ver las cartas del apóstol Pablo. Vamos a explicar en qué consiste cada libro, en cada carta que Pablo escribió. Bien, la joven iglesia fue alimentada en su fe por apóstoles que fueron escribiendo una serie de cartas, sus creencias y mensajes. Las primeras 13 de estas cartas, desde Romano hasta Filemón, fueron escritas por el apóstol Pablo, que encabezó la presentación del cristianismo a los pueblos no judíos. Tengan en cuenta eso, a los pueblos no judíos. Las cartas de Pablo, empezamos con Romano, la carta a los romanos, escrita para una audiencia sofisticada. La carta de los romanos presenta la teología en forma lógica y organizada. 1 Corintios. 1 Corintios es un libro muy práctico que se ocupa de los problemas de una tumultuosa iglesia de Corinto. El matrimonio, las divisiones, la inmoralidad, el culto público y los juicios entre creyentes. Segunda de Corintios. Pablo escribió esta carta que retoma la primera para defender de una rebelión organizada por ciertos apóstoles falsos. Gálatas. Esta carta es una versión abreviada del mensaje de Romanos. En ella Pablo se enfrenta con el legalismo, demuestra cómo Cristo vino a traer liberación y no esclavitud a un código legal. Efesios. Aunque fue escrita en la cárcel, esta carta es la más optimista y alentadora de todas las que Pablo escribió. Detalla los beneficios de que un creyente tiene en Cristo. Filipenses.
La iglesia de Filipo era una iglesia favorita de Pablo. Esta carta amistosa demuestra que uno puede encontrar gozo en cualquier situación. Aleluya. Colosenses, escrita para oponerse a cierta secta. Colosenses explica cómo la fe en Cristo es completa y cabal. No hace falta añadir nada a lo que Cristo hizo. Primera de Tesalonicenses, escrita durante la primera parte del ministerio de Pablo. Esta carta tiene abreviada la historia de una iglesia, como también los consejos claros de Pablo acerca de ciertos problemas específicos. Segunda de Tesalonicenses, más vigorosa en su tono que la primera carta a los Tesalonicenses. Esta secuela cubre los mismos temas, especialmente la pregunta de la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo, al ir acercándose al fin de la vida de Pablo, escogió jóvenes tales como Timoteo para continuar con su tarea. Sus dos cartas a Timoteo constituyen un manual de liderazgo para un pastor joven. Segunda de Timoteo, escrita por Pablo antes de la muerte de la vida de Pablo. Segunda de Timoteo trae las últimas palabras de Pablo a su asistente joven. Tito había sido dejado en Creta, un lugar en el cual era notoriamente difícil mantener la vida de una iglesia. La carta de Pablo contiene consejos prácticos acerca de cómo hacerlo, que no era fácil allá liderar, bendito sea Dios. Filemón, Pablo instó a Filemón, dueño del esclavo fugitivo Onésimo, a perdonar a su esclavo y aceptarlo como hermano en Cristo. Vamos a ver otras cartas que fueron escritas, gloria al Señor, y vamos a traer un análisis para que usted tenga una idea de cada libro de la Biblia o cada carta también, para que sea beneficio al conocimiento de usted y pueda enseñarlos a otros. Hebreo. Nadie sabe quién escribió Hebreos, pero es probable que los primeros destinatarios hayan sido cristianos que corrían peligro de volver a caer en el judaísmo. Este libro interpreta el Antiguo Testamento, explica muchas prácticas judías mostrándolas como símbolos que preparaban el camino para Cristo. Santiago, hombre de acción, enfatizó la conducta que se debía distinguir al creyente. Todo aquel que se autodenomina cristiano debe actuar como tal. Creía Santiago y esta carta detalla ejemplos específicos. Primera de Pedro. Los primeros cristianos enfrentaron una oposición muy dura. Esta carta de Pedro trata de consolar y alentar a cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Segunda de Pedro. A diferencia de la primera carta, esta segunda carta de Pedro se ocupa de problemas que surgieron en el interior de la iglesia. Advierte contra los falsos maestros, para ser más específico. Primera de Juan. Juan podía cargar palabras sencillas, luz, amor, vida, con un significado profundo, y que esta carta él explica elegantemente verdades fundamentales acerca de la vida cristiana. Segunda de Juan. Al formular advertencia contra falsos maestros, Juan aconseja a la iglesia cómo responderle contra los falsos maestros. Ojo con esto. Y la tercera de Juan, como para equilibrar la carta anterior, esta menciona la necesidad de ser hospitalario con los maestros verdaderos. Judas presenta una breve pero fogosa denuncia de los herejes. Apocalipsis, este libro de visiones y símbolos es el único del Nuevo Testamento que se concentra en la profecía. Completa la historia comenzada en Génesis, de la detallada cósmica entre el bien y el mal, que está ahora desarrollándose en la tierra. Termina con una descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra. Bendito sea el Señor. En ideas globales es que queremos que usted especifique más a fondo, estudiando más los libros, leyéndolos, escudriñando la palabra, tomando datos importantes. Y cuando estemos viendo más a fondo cada libro de las cartas de Pablo, porque vamos a ver las epístolas, vamos a profundizar en estos temas. Aquí es algo general, algo global. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que Cristo les ama. Estamos en la escuela bíblica, en el área de panorama bíblico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.